Caso clínico de paludismo por Valesca Vélez, clave 11. Para poder discutir el caso clínico, primero vamos a hacer una breve revisión bibliográfica de qué es el paludismo. El paludismo también se conoce como malaria, el cual es una de las infecciones más importantes en todo el mundo. Esta enfermedad es causada por la infección con parásitos protozoarios del género Plasmodium y se conocen 5 especies de Plasmodium que infectan a los seres humanos, los cuales son 5. Estos serían el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y el Plasmodium knowlesi. De estos 5, el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax producen la mayoría de las infecciones por paludismo en todo el mundo. De estas dos, la que produce manifestaciones más graves sería la variante de Plasmodium falciparum. Como lo había mencionado, esta es causada por los protozoarios del género Plasmodium. Estos se transmiten por la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. Para entender mejor la enfermedad, es necesario conocer el ciclo de vida y la transmisión del microorganismo. El ciclo de vida del microorganismo inicia cuando la hembra del mosquito Anopheles pica al humano. Los esporocitos en la saliva del mosquito entran en la circulación sanguínea y viajan al hígado, donde invaden a los hepatocitos. En un periodo de más de 4 semanas, los esporocitos se transforman en esquizontes. Solo en la infección por Plasmodium vivax y ovale, algunos esquizontes pueden permanecer inactivos como hipnozoitos, que son los responsables de causar recaídas clínicas desde semanas a años después de la primoinfección. Luego, con la ruptura del esquizonte, se liberan merozoitos hacia el torrente sanguíneo. Estos invaden a los eritrocitos. Este es un proceso altamente específico. Cada merozoito puede experimentar un ciclo sexual de reproducción o convertirse en formas sexuales no reproductivas, que se conocen como gametocitos. Los eritrocitos infectados se unen específicamente a las células endoteliales en las vénulas postcapilares y evitan ser depurados por el vaso. Al mismo tiempo, el crecimiento parasitario se ve favorecido por la reducida tensión de oxígeno y se facilita la infección de eritrocitos no infectados. Los gametocitos son cruciales para perpetuar el ciclo de vida y una vez que son ingeridos por el mosquito, experimentan reproducción sexual dentro del intestino del mosquito y se producen cientos de esporozoitos infectantes que migran a las glándulas salivales, listos para iniciar de nuevo el ciclo de vida. Ahora discutiremos sobre las manifestaciones clínicas del paludismo. Dentro de los signos y síntomas fundamentales del paludismo se encuentran las fiebres altas en oleadas, los escalofríos, los dolores de cabeza, las mialgias, malestar general y síntomas gastrointestinales. La cefalea es intensa y es un síntoma inicial característico en el paludismo producido por todas las especies del género Plasmodium. A menudo es la precursora del comienzo de la enfermedad. Aparece incluso antes de la fiebre y los escalofríos. El Plasmodium falciparum causa la enfermedad más severa y puede desencadenar en el fallo de órganos y la muerte. La malaria sigue amenazando al 40% de la población mundial y cada año se registran cientos de millones de casos y el 10% muere irremediablemente. En la actualidad, se cree que la única forma de reducir la incidencia de la enfermedad pasa por el control de los mosquitos unido a la utilización de tratamientos antipalúdicos. La infección se puede dar tanto por la picadura del insecto como por la transmisión congénita y transfusiones sanguíneas. La presentación del caso clínico es sobre un paciente masculino de 35 años de edad que inició 9 días después de su regreso a la ribera del río Níger-Malí, donde permaneció 30 días cursando un cuadro clínico caracterizado por fiebre de más de 40 grados centígrados de predominio vespertino y nocturno. Al cuadro clínico se le agregaron estreñimiento, disfagia, tos no productiva, cefalea,
pérdida de peso aproximadamente 4 kilogramos en una semana, por lo que acudió al hospital. En la exploración física se observó que tenía una temperatura de 39.2 centígrados, una frecuencia cardíaca de 127 por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una presión arterial de 122/72 milímetros de mercurio. Se encontraba somnoliento, mucosas secas, ríos cardíacos aumentados en frecuencias sin agregados, campos pulmonares bien ventilados, abdomen distendido, peristalsis sin alteraciones, doloroso a la palpación media y profunda en ambos hipocondrios, timpánico a la percusión, extremidades sin alteraciones aparentes. El malestar principal era la fiebre, seguido por disnea, cefalea y artralgias. La fiebre se mantuvo dentro del rango de 37.9 grados centígrados a 38.5, el cual también persistía la taquicardia en los primeros 2 días. Nuestros laboratorios de ingreso sugieren que el paciente presenta una elevación de la deshidrogenasa láctica, hiponatremia, trombocitopenia y también en la búsqueda para Plasmodium este fue positivo para oval. Nuestro primer paso es la definición del problema, el cual corresponde a nuestro paciente que presenta fiebre, taquicardia, cefalea, se encontraba deshidratado por la presencia de las mucosas secas y se encontraba somnoliento. Dentro de los hallazgos laboratorios se encuentra elevación de la deshidrogenasa láctica, ya que el paciente tiene 418 unidades por litro, siendo los valores normales 136 a 145 miliequivalentes por litro. También presenta hiponatremia, el paciente tiene 121 miliequivalentes por litro, siendo los valores normales de 136 a 145 miliequivalentes por litro. También presenta trombocitopenia. Y en la búsqueda de Plasmodium oval, este fue positivo. Nuestro segundo paso es el objetivo terapéutico. El objetivo se basa en la curación clínica, en la curación radical y el control de la transmisión. En lo que corresponde a la curación clínica, esta consiste en la eliminación de los signos y síntomas de la enfermedad y la prevención del agravamiento y de las complicaciones de la enfermedad. Esto mediante la administración oportuna de medicamentos antipalúdicos, los cuales deben ser eficaces y seguros. La curación radical consiste en la curación clínica más la eliminación de todas las formas de Plasmodium, evitando así las recaídas. El control de transmisión de la enfermedad se logra mediante la curación radical, evitando la infección de anofelinos vectores. Como tercer paso tenemos la selección del medicamento. Para ello se requiere un inventario de fármacos para malaria no complicada por Plasmodium vivax o por Plasmodium oval. Esta selección del esquema terapéutico se debe hacer oficialmente en aquellos establecidos en cada país y se deben observar los siguientes criterios básicos. Primero, se debe establecer si se está ante un paciente con un paludismo no complicado o uno con posibilidades de complicarse, o si se está ante un caso de paludismo grave, en el caso de Plasmodium falciparum. También se debe identificar la especie de Plasmodium causante de la infección y se evalúa el número de parásitos por microlitro de sangre. También se debe tener en cuenta la tolerancia del paciente ante el tratamiento por vía oral y también se deben valorar las contraindicaciones según la edad o si la paciente estuviese embarazada. También se debe informar sobre episodios palúdicos y tratamientos anteriores. Nuestro primer fármaco es la cloroquina. Su nombre comercial es el Paludol. Su vía de administración es oral. Su farmacocinética dice que la absorción se da en el tubo digestivo y que el 60% se une a proteínas plasmáticas. Su concentración máxima se da de 3 a 5 horas y la vida media de 30 a 60 días. La farmacodinamia dice que se utiliza como profilaxis en áreas con paludismo sensible a cloroquina. Sobre esto se dice que debe comenzarse a tomar de 1 a 2 semanas antes de viajar a áreas con paludismo y se debe tomar semanalmente el mismo día de la semana
mientras se encuentra en las áreas con paludismo y por 4 semanas después de dejarlas. También se utilizan tratamientos como artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, péntigo, líquen plano, sarcoidosis y porfiria cutánea tardía. Su mecanismo de acción: fijación a porfirinas, dando lugar a la destrucción o inhibición de formas asexuadas de plasmodios no resistentes en eritrocitos. Asimismo, interfiere en el desarrollo de formas sexuadas de Plasmodium oval, vivax, malaria y formas inmaduras de Plasmodium falciparum. Muestra eficacia bien documentada en la prevención y en el tratamiento de las infecciones por malaria. Dentro de los efectos adversos tenemos cefalea, pérdida de apetito, diarrea, malestar estomacal, dolor de estómago, sarpullido, caída de cabello y cambios en el estado de ánimo. Dentro de las contraindicaciones tenemos enfermedad de los ojos, problemas en la vista, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasas, problemas auditivos, enfermedad hepática, psoriasis, antecedentes de convulsiones, una reacción alérgica o inusual a la cloroquina, si se está embarazada o buscando quedar embarazada, o si se está amamantando a un bebé. El costo es de un blister de 10 a 7.5 cada uno. Nuestro próximo medicamento es el hidroxicloroquina. Su nombre comercial es el Plaquenil. Su vía de administración es oral. Su absorción se da en el tubo digestivo y el 60% se une a proteínas plasmáticas. Su vida media es de 30 a 60 días. Y la farmacodinamia es un tratamiento supresivo y de ataques agudos de paludismo debido a Plasmodium vivax, malaria oval y cepas susceptibles de falciparum. También está indicado para el tratamiento de artritis reumatoide y lupus eritematoso. Su mecanismo de acción: inhibe la locomoción de los neutrófilos y la quimiotaxis de los eosinófilos. Impide las reacciones antígeno-anticuerpo dependientes del complemento. Eleva el pH de las vacuolas digestivas del Plasmodium, alterando la degradación de metabolitos de la hemoglobina. Altamente efectiva contra formas eritrocíticas de vivax, oval, malaria, gnolesi y cepas sensibles a la cloroquina de falciparum. En casos de infecciones causadas por oval y malaria, constituye el agente a elegir para quimioprofilaxis y tratamiento. Dentro de los efectos adversos tenemos que los principales serían hipotensión, vasodilatación, trastornos gastrointestinales, cefaleas, alteraciones visuales, urticaria. En tratamiento prolongado con dosis controladas, ocasionalmente se puede observar visión borrosa, diplopía, convulsiones y cefalea. Dentro de las contraindicaciones tenemos que no se debe dar en personas con epilepsia, miastenia grave, hepatopatía avanzada, trastornos digestivos o neurológicos y también en los hepáticos graves. No se debe recetar en pacientes con psoriasis u otra afección exfoliativa de la piel. Los pacientes que reciben terapias a largas dosis o a largo plazo deben pasar por evaluaciones neurológicas y oftalmológicas cada 3 a 6 meses. Su costo es de 166.15, 30 compuestos. Otro fármaco sería la doxiciclina, que pertenece a las tetraciclinas. Su vía de administración es oral, se absorbe en un 90 al 100%, se une a las proteínas del plasma entre el 23 y 93%, no se metaboliza en el hígado. Su farmacodinamia es que se utiliza en el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles, como lo son las infecciones del tracto urinario, intraabdominales, respiratorias, de la piel y de los tejidos blandos. También se utiliza en el tratamiento contra la malaria por Plasmodium. Su mecanismo de acción es que produce inhibición de la síntesis de proteínas y bloquea la unión de ARN de transferencia al complejo ribosómico del ARN mensajero.
La unión reversible se produce en la subunidad ribosómica 30S de los microorganismos sensibles. No se inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Además, posee una acción antiinflamatoria debido a la inhibición que causa sobre la quimiotaxis de los neutrófilos polimorfonucleares. Son esquizonticidas hemáticos de lento actuar que pueden utilizarse para la quimioprofilaxis del paludismo. Pueden ser utilizadas en áreas con paludismo sensible a mefloquina. Las dosis deben comenzarse antes de la exposición. Dentro de los efectos adversos principales tenemos la anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, mareos y trastornos visuales. El tratamiento en dosis elevadas puede producir hepatitis y trastornos en el funcionamiento del hígado. También puede producir urticaria, eritema, reacciones cutáneas de fotosensibilidad como dermatitis exfoliativa. Entre las contraindicaciones es que es un fármaco de categoría D en el embarazo y ya que muestran un efecto en el deterioro sobre el desarrollo esquelético y el crecimiento óseo del feto y en los niños pequeños. Su costo es que en un blister de 10 unidades cuesta $71,45. Otro fármaco es la tetraciclina. Este se administra vía oral. Este se absorbe incompletamente en el tracto gastrointestinal. El 65% de la tetraciclina se fija a proteínas plasmáticas y estas atraviesan la placenta. Su farmacodinamia se utiliza en infecciones dentales, respiratorias, gastrointestinales, genitourinaria, de piel, tejido blando, uretritis no gonocócica, tifus exentemático. También es activa contra las fases intrahepáticas primarias del paludismo. Su mecanismo de acción es bacteriostático, inhibe la síntesis proteica bacteriana, activo frente a gram positivo y otros microorganismos. Son esquizonticidas hemáticos de lento actuar que pueden utilizarse para quimioprofilaxis del paludismo. Sus efectos adversos son similares a los de la doxiciclina, igual que en las contraindicaciones. La única diferencia es que produce una alteración hepática o renal y también debe observarse en historial alérgico al medicamento. Su costo de 10 unidades es de 14 quetzales. Otro fármaco es la primaquina. Su vía de administración es oral. Su farmacocinética es que la absorción se da en el tracto gastrointestinal alrededor del 100%. Su vida media es de 7 horas y este se metaboliza rápidamente. Su farmacodinamia interfiere con el ADN del plasmodium e interfiere con la respiración mitocondrial. Actúa contra las etapas hepáticas latentes y primarias de especie del género Plasmodium y evita recaídas por Plasmodium ovale y vivax. Su mecanismo de acción interfiere con el ADN de Plasmodium e interfiere con la respiración mitocondrial. Curación total de la malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. También es eficaz contra la terapia provisional contra recaídas. Sus efectos adversos principales serían dolor abdominal, náuseas, vómitos, hemólisis y metahemoglobinemia. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad, metahemoglobinemia y anemia hemolítica. Pacientes en la fase aguda de cualquier enfermedad sistémica grave caracterizada por una tendencia a la granulocitosis como artritis reumatoide, lupus eritematoso y pacientes con deficiencia a glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También es contraindicado en el embarazo y la lactancia. Ahora, seleccionando el medicamento, elegiríamos la cloroquina por vía oral, un comprimido de 250 miligramos de fosfato de cloroquina de 150 miligramos base. Este es el fármaco de elección para la supresión y el tratamiento por Plasmodium ovale, y este se encamina a evitar la infección y los signos clínicos. Su pauta de dosificación es 600 miligramos como dosis inicial y se sigue de 300 miligramos vía oral cada 6, 24 y 48 horas después de la primera dosis. Esto por 2 días. Luego tenemos a la primaquina vía oral. Cada tableta contiene 25 miligramos de primaquina. Este es el fármaco de elección para la curación radical y la eliminación de los gametocitos, especialmente para prevenir la recidiva por formas latentes por Plasmodium ovale
en el hígado. Su pauta de dosificación es 30 miligramos vía oral una vez al día por 14 días. Debe tomarse con comida para minimizar los efectos adversos gastrointestinales. Dentro de la terapia no farmacológica se encuentra que se recomienda el reposo absoluto, mantener una adecuada hidratación y que al tomar los medicamentos este sea en horario postprandial. Las advertencias serían que consulte al médico si inicia con síntomas como náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, urticaria, cefalea, dolor abdominal y plúrito. A continuación tenemos la receta en donde se recomienda el Paludol, el comprimido de 250 miligramos vía oral en tabletas, que primero se dé una dosis inicial con 600 miligramos de base, que serían 4 tabletas, y luego se siga por 300 miligramos cada 6, 24 y 48 horas, lo cual corresponde a 2 tabletas, y este debe hacerse después de cada comida. Luego tenemos Alfansidar, que es un comprimido de fosfato de primaquina, es en presentación de tabletas, 30 miligramos de base oral, que corresponde a una tableta una vez al día por 14 días, y también que debe ser después de las comidas.